Buenos días, bendiciones a cada uno y a cada una esta mañana. Sean bienvenidos y bienvenidas al estudio de la palabra del Señor de este domingo. Continuamos la bendición de estar estudiando la carta a la iglesia en Roma y nos corresponde seguir a partir del verso número 28 que iniciamos en la clase anterior. Hoy vamos a ver lo que significa ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esto de ser un hijo de Dios que no quiere parecerse a su Salvador, pues hay algo grave ahí, algo que revisar, porque la palabra de Dios nos enseña y hemos aprendido que fuimos desde antes, ¿verdad?, predestinados, amados por Dios, llamados por Dios, ¿para qué? Para ser conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, la idea es que todo cristiano quiera parecerse a la imagen de su Hijo, llegar a la estatura de Cristo. Eso requiere que nosotros estemos creciendo todos los días, porque si no, nos vamos a quedar enanos, ¿verdad?, espiritualmente. Así que quizás ser como Jesús no sea un motivo de gozo. Tal vez usted dirá, bueno, pastor, pero ¿qué es lo que usted está diciendo? Sin ser como Jesús es lo más lindo que hay, ¿verdad? Porque muchos dicen, sí, ser como Jesús es lo más lindo. Oh, sí, yo amo a Jesús, pero vamos a ver verdaderamente que el hecho de querer ser como Jesús, de querer llegar a la imagen de Él, como dice la palabra del Señor, requiere entonces y demanda un sacrificio diario de las cosas que nos estorban para parecernos a Él. Una cosa es decirlo y otra cosa entonces es de verdad sacrificar de nosotros. ¿Para qué? Para poder parecernos a Él. ¿Cómo en qué? Por ejemplo, nuestro hablar, el ejemplo con los demás, nuestro carácter, nuestra impaciencia con todo, la pereza para estudiar la palabra de Dios, el desgano de orar, no compartir con los demás. Esas cosas que deberíamos de estarlas practicando día a día y que muchas veces no lo hacemos, pues son las cosas que tenemos que sacrificar para poder llegar a ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Porque vemos que el hecho de ser un hijo de Dios va a demandar de nuestro esfuerzo y de nuestro sacrificio. Voy a leerles rápidamente la palabra en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 11, versos 23 al 29. Es Pablo hablando acá de las cosas que él había pasado y de las cosas que cualquier cristiano puede pasar por el Evangelio de Cristo, por predicar la palabra del Señor. Dice la palabra, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos abundantes, en azotes sin número, en cárceles más. Ponga atención a la palabra del Señor, todo lo que Pablo había pasado y cuál era la mayor preocupación que él tenía. En peligro de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, y en muchos desvelos, y en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y aquí viene la preocupación principal de Pablo. Y además de otras cosas, lo que sobre a mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces, es un cambio, lo que viene de parte de Dios, un cambio interno a nosotros que se va a expresar por nuestro estilo de vida. O sea, por ejemplo, no es como ir al estilista. ¿Por qué? Porque, bueno, llegamos, vemos la foto, ¿verdad?, que están en la pared y ahí está Ronaldo y está Neymar y todos los artistas y decimos, yo quiero que me deje como él. Y entonces el estilista trabaja y no nos va a dejar igual, ¿verdad? Pero trabaja sobre nosotros, cambia, ¿verdad? Cambia el pelo, el peinado, lo tiñe, bueno, en las mujeres más, uñas, pies, todo lo que se puede hacer y hace un cambio casi que total que no nos reconocen. Pero esto es una imagen externa. Recordemos, Jesús
no vino a cambiar lo externo de nosotros, hermanos. Él vino a cambiar nuestra parte interna, que se va a reflejar entonces, sí, en nuestra cara, ¿verdad? Cuando Él cambia nuestro corazón, cuando Él pone gozo, cuando Él pone su alegría, cuando pone su paz, nosotros lo expresamos en nuestra cara. Cuando Él quita las cosas malas de nuestro corazón, y entonces nuestra boca va a hablar ahora lo que es bueno, lo que es agradable, y no las tonteras que hablábamos antes. Vemos cómo Dios va a trabajar siempre en nuestra parte interna. Así que no se preocupe por como Dios lo hizo, ¿verdad? Bueno, oye, con algunos el Señor se lució, ¿verdad? Pero bueno, Él trabaja internamente, hermanos. Tengamos claro esto. Dios está orando para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y esto no es nada externo, hermanos. No es nada externo, sino a la imagen espiritual de nuestro Salvador Jesucristo. Y esa transformación pues será completa ¿cuándo? Cuando el Hijo de Dios vuelva, porque seremos conformados a su imagen espiritual. Salmo 17:15. Veamos lo que dice la palabra del Señor, para que vean ustedes. Entonces, esto de ser hechos conforme a la imagen es un presente y que va hacia el futuro. En cuanto a mí, veré tu rostro, decía el salmista, en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Qué lindo esto, ¿verdad? La primera carta de Juan, en el capítulo 3 y el verso 2 y 3 también nos dice, reafirmando esto. Dice la palabra del Señor ahí: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Está seguro usted que es un hijo de Dios? Bueno, así debería ser, ¿verdad? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, Cristo, ¿verdad? Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, se sacrifica, hermanos, a sí mismo, como Él es puro. O sea, nos purificamos, vamos a la santidad. ¿Para qué? Para parecernos a Él, para ser hechos conforme a la imagen suya. ¿Entendemos? ¿verdad? Ok. Muy bien, gloria sea al Señor. ¿Cuál es la verdadera imagen y semejanza de Dios? Jesucristo. Jesucristo es la imagen y semejanza de Dios, hermanos. La Biblia nos dice que Jesús es la imagen misma de su sustancia, la imagen del Dios invisible y la representación exacta de su ser. Hebreos, capítulo 1, verso número 1 hasta el 3. Jesús es el resplandor de la gloria del Padre. Vamos a ver. Hebreos 1, verso 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, ¿quién? Cristo. Siempre preguntes, hermanito y hermana, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria sea al Señor, hermano. ¿Qué significa que nos llamó? Bueno, que para ser adoptados sus hijos, nos predestinó según la palabra del Señor. Bueno, una respuesta. ¿Cómo nos llamó el Señor? ¿Cómo le llamó el Señor a usted? Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 al 15. ¿Cómo nos llamó el Señor? Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios, aquí, ¿verdad? Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Ya usted aprendió y tiene claro cómo fuimos escogidos. Ya se lo he enseñado y por eso he ido despacio con ustedes para que aprendan la palabra del Señor y después nos manden preguntando otra vez lo mismo, ¿verdad? Dice, ¿para qué? Para que Dios os haya escogido desde el principio para salvación.
mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó, y aquí está cómo nos llamó el Señor, mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo nos llamó el Señor? Mediante el evangelio. ¿Cómo nos escogió Él? Bueno, ¿por medio de qué? De la santificación del Espíritu y la fe en la verdad, mis hermanos. Gloria sea el nombre de Cristo. ¿Verdad? La palabra dice que ¿por qué no todo? Bueno, porque la palabra dice en Mateo 20:16 que muchos son llamados y que pocos son escogidos, ¿verdad? Esto dice la palabra. Entonces, esto es que no todos van a someterse y van a querer santificarse y sacrificarse por seguir a Cristo. Por eso, alabemos a Dios de que nosotros sí dimos ese paso, ¿verdad? Y pudimos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo hablándonos y convenciéndonos de nuestra situación. ¿Para qué? Para el cambio. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Efesios capítulo 1 y el verso número 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, vemos, ¿verdad? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, ¿a quiénes? A los que conforme a su propósito, y aquí lo reafirma, nos predestinó conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿A fin de qué? De que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra del Evangelio, de vuestra salvación. Entonces, Dios nos llama ¿cómo? Por medio del Evangelio. A los que llama los justificó. ¿Cómo? Bueno, en la proyección de Dios desde antes de la fundación del mundo, Él lo quiso así. Y vean lo que dice la palabra del Señor, que dice que Él nos justificó en su amor y no por lo que nosotros hiciésemos o por nuestras obras. Efesios capítulo 2, verso número 9. Usted repase luego en su casa estos versos con más detenimiento. Yo voy un poco rápido para poder terminar este capítulo y usted repáselos y dele, ¿verdad? Porque hay mucho, hermanos. Efesios 2:9. Sino por la sangre de su Hijo, destinado desde antes de la fundación del mundo, para ser el Cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Esto por qué? Porque algunos dicen que Dios creó a Jesús cuando Él lo iba a mandar ya a venir a la tierra. Y no es así, hermanos. Vean todo lo que les estoy leyendo. Dice, la sangre de su Hijo destinado desde antes. Jesús y el Espíritu Santo y Dios, las tres personas, un solo Dios verdadero, estaban desde antes de la fundación del mundo. Y dice de Jesús, ¿para qué? Él estaba destinado para ser un cordero sin mancha y sin contaminación, mediante cuya preciosa sangre serían rescatados, ¿quiénes? Los que pudimos ser sensibles al Espíritu de Dios, hermanos. La primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20. Dice la palabra ahí, vean qué precioso, hermanos. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y nos dice Romanos 5:9, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Muy bien. En base a todo lo que hemos aprendido, mis hermanos, ¿qué es lo que hemos aprendido a partir del verso 28? Bueno, a los que antes conoció, o sea, amó, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nuestro hermano, ¿verdad? Nosotros somos hermanos y herederos del Padre. A los que predestinó, a estos también los llamó. A los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó, mis hermanos. Entonces, basados en esto que hemos aprendido, podemos entonces ahora decir y entender qué es en realidad lo que dice Romanos 8:35.
Damos lo que dice la palabra del Señor. Voy a leerlo para ustedes, hermanos. ¿Quién? Porque es muy leído, hermanos. Es muy leído, ¿verdad? Y uy, qué precioso esto, sí. Qué lindo. Pero de verdad, hermanos, veamos lo que significa. Tenemos que haber entendido todas las partes anteriores del contexto anterior para poder ahora entender lo que dice Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ya ustedes saben, ¿verdad? Todo lo que sigue. ¿Quién nos separará? Ahora entendemos que basados en todo lo que aprendimos, hermanos, del que nos llamó, nos justificó, nos predestinó, nos amó, nos hizo todo por nosotros y nos está moldeando a la imagen de Cristo, ahora podemos entender que nadie nos puede separar si estamos, ¿verdad?, en la mano de Dios, bajo su cobertura, bajo sus alas, mis hermanos. ¿Quién nos separará? Nadie. Si estamos sometiéndonos al Dios grande y verdadero. Vean qué lindo, hermanos. Vamos a finalizar acá. En Romanos, en toda esta carta, y básicamente en este capítulo 8, y luego de lo que hemos estado estudiando, el verso 28 en adelante, en 5 ocasiones, en Romanos 8, el apóstol Pablo ha hecho preguntas que dirigen nuestra atención, yo no sé si usted le ha puesto atención, hacia los sorprendentes privilegios de pertenecer a Cristo, o sea, de ser sus hijos. En el verso 31 dice, y si Dios está por nosotros, bueno, ¿quién contra nosotros? En el verso 32, ¿quién nos concederá? El que nos concederá también en él todas las cosas. En el verso número 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Verso 34, ¿quién es el que condena? Y el 35 nos dice entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Entonces podemos entender, hermanos, que este amor maravilloso, reflejado desde antes de la fundación del mundo para nosotros, hizo que hoy usted y yo podamos disfrutar esto y que seamos, ¿qué? Moldeados conforme a la imagen de su Hijo. Entonces concluimos, hermanos, Jesucristo está amando poderosamente a su pueblo con un amor omnipotente y permanente que no siempre nos rescata de la calamidad. A veces pasamos, pero ya aprendimos para qué también, ¿verdad? Pero siempre nos preserva para el gozo eterno en su presencia, aún a través del sufrimiento y la muerte. ¿Qué tiene que hacer un hijo de Dios para poder llegar a ser y ser conforme a la imagen de su Hijo, de Cristo? Bueno, sacrificarnos, hermanos, sacrificar las cosas que nos estorban, hermanitos. ¿Para qué? Para que cada día podamos crecer un poquito y un poquito más y un poquito más hasta llegar, dice la palabra de Dios, a la estatura de Cristo. Gloria sea al Señor. Muy bien. Espero, hermanito y hermana, mi amigo también, que usted haya entendido la palabra del Señor durante este estudio del capítulo 8 precioso, que ha tenido tanta, pero tanta enseñanza para nosotros, y que podamos repasar, ¿verdad? Podamos estudiar en nuestras casas, volver a leer otra vez y darle para que podamos sacar muchas más cosas que por el tiempo yo no puedo explicarles a ustedes, sino duramos aquí años dándole a esto, hermanos, y siempre vamos a sacar nuevas enseñanzas de parte de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuevas son las misericordias de Dios cada día para nosotros, y cuando Él nos habla por medio de su palabra, siempre nos va a enseñar. Alabamos a Dios por permitirnos estudiar su palabra y a mí por permitirme llevarles este estudio, hermanos, a ustedes. Es un privilegio para mí, es un gozo. Yo me siento muy feliz de poder enseñar la palabra del Señor a ustedes. Y que ustedes puedan apreciarla, puedan atesorarla en sus corazones y ponerla por obra en su vida. Oramos. Padre, la gloria, gracias te damos en este momento, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque nos has enseñado grandemente tu palabra durante todo este tiempo y nos sigues enseñando, Señor,
Ayúdanos para que nosotros podamos crecer cada día, para poder ser conformados a la imagen tuya, oh Señor. Padre de la gloria, gracias por tu amor incomparable, porque nos amaste desde antes de la fundación del mundo. Nosotros estábamos en tus planes. Gracias, Dios. Bendice a los hermanos, bendice a los amigos que oyen también. Sobre todo, Señor, bendice tu palabra esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones del Señor, hermanos y hermanas y amigos.